Iglesia de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 9, la porción de hoy es versículos 19 al 24. Romanos capítulo 9, versículos 19 al 24. ¿Cuál es el título del mensaje? Vasos de ira y vasos de misericordia. Ese es el título del mensaje. Vasos de ira y vasos de misericordia. La porción bíblica es Romanos capítulo 9, versículos 19 al 24. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de escuchar tu palabra, de meditar en ella y pedirte, Señor, que la podamos aplicar. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra somos instruidos. Gracias, Señor, porque recibimos el tesoro celestial, tu palabra, Señor. Que cada uno de los presentes la podamos atesorar con diligencia, con reverencia y en temor, Señor. Permítenos entender, Señor, esta porción bíblica, Señor, aunque compleja para nuestras vidas, Señor, el hablar de vasos de ira y también hablar de vasos de misericordia, pedimos, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para poder entender estas verdades, Señor, lo que tú has dejado, Señor,
en la hermosa palabra de Dios. Padre Santo, Señor, yo te pido para que pueda compartir tu palabra con reverencia, con temor, Señor, con respeto, Señor, para que no me aparte, Señor, de lo que tú has dejado allí. Y mis hermanos, Señor, puedan salir instruidos en el consejo celestial. Todo esto lo pedimos en los méritos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con esta carta del apóstol Pablo. Seguimos en el capítulo 9 y sigamos haciendo este recuento, porque sin duda estamos viendo los tesoros de la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido el punto de lo que hemos venido observando? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice claramente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese es el punto que el apóstol Pablo está argumentando en toda esta porción bíblica, que la palabra de Dios no ha fallado. Y para ello, el apóstol Pablo se ha apoyado muy sabiamente en las Escrituras. El gran valor, el poderoso valor que tiene la palabra de Dios, eso que tú tienes allí en tu mano, esa copia de la palabra de Dios, un gran valor. Entonces, el apóstol Pablo se ha apoyado en pasajes del Antiguo Testamento y en personajes del Antiguo Testamento como Isaac, y también ha hablado de Jacob y de Esaú, o de Esaú y de Jacob. Y tiene una expresión que la podemos observar en Romanos 9, versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Unas palabras que para el lector podrían ser algo fuertes, algo en lo cual podría decir es que Dios es injusto, ¿sí? Y a partir de allí, el apóstol Pablo vuelve a retomar un recurso literario que se llama diatriba. Este recurso literario, la diatriba, consiste en que Pablo se está imaginando a un objetor, es decir, a una persona que lo controvierte, a una persona que sale a hacer preguntas a lo que está exponiendo el apóstol Pablo. Esto se llama la diatriba, un recurso literario que el apóstol Pablo ha expuesto con gran con gran sabiduría en el transcurso de la carta, porque no solamente la has puesto allí, sino hemos visto en los otros capítulos que lo hace con preguntas, pero las preguntas es como de un objetor, alguien que dice: así no es, Pablo, te tengo esta pregunta, ¿Dios es injusto? Como me presentas a Dios, Pablo, es injusto. A lo cual el apóstol Pablo en el versículo 14 responde claramente, para que nadie lo dude, en ninguna manera, nadie puede pensar que Dios es injusto. Nadie lo puede pensar. Bueno, y entonces empieza a responder al objetor con dos ejemplos. ¿Cuáles son esos dos ejemplos? Que fue lo que vimos hace 8 días. El ejemplo de Moisés y el ejemplo de Faraón. Toma dos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, para ponerlos como ejemplos. Y dice: a Moisés extendí mi misericordia, pero a Faraón endurecí, dando a entender la plena soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere. A quien quiere, extiende misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo las Escrituras, y eso es lo que pudimos observar hace 8 días. Ahora va a venir la segunda objeción, ¿no? La primera objeción la tenemos básicamente del versículo 14 hasta el versículo 18, primera objeción. Ahora vamos a tener la segunda objeción, que la tendremos del versículo 19 al versículo 24. Es decir, el objetor vuelve a entrar una vez más en controversia con Pablo, del versículo 19 al versículo 24. Y en esta porción vamos a meditar en 4 puntos para que sea de mayor entendimiento. 4 puntos. Versículo 19, la objeción, respuesta de Pablo. Objeción, respuesta de Pablo. Igual esa objeción se sigue ampliando, ¿no? Versículo 20, la reprensión
por la actitud mostrada. La reprensión por la actitud mostrada. El segundo punto, ¿no? Entonces, primer punto, objeción y respuesta. Segundo punto, la reprensión por esa actitud mostrada. Versículo 21. Pablo ahora muestra en el versículo 21 el derecho soberano de Dios. El derecho soberano de Dios. Y el cuarto punto lo desarrollaremos del versículo 22 al 24, donde miraremos el propósito de Dios en la manifestación de su ira y en su misericordia. Rápidamente. Primer punto, la objeción y la respuesta de Pablo. Segundo punto, la reprensión por la actitud mostrada. Tercer punto, el derecho soberano de Dios. Y cuarto punto, versículo 22 al 24, el propósito de Dios en la manifestación de su ira, como también en la de su misericordia. Bueno, allí está los puntos que vamos a desarrollar. Entonces volvamos a Romanos capítulo 9, versículo 19, para desarrollar el primer punto, básicamente que es la objeción y la respuesta del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Miremos un poco más amplia esta pregunta para que la podamos entender. Quizás de primera mano no estamos entendiendo esta objeción, lo que contiene más profundamente. Y la pregunta ampliada sería la siguiente. La pregunta ampliada sería: ¿cómo puede Dios culpar a alguno de pecado e incredulidad si Él mismo ha determinado en su soberanía el destino de la persona? Vuelvo a repetírtelo para que entiendan muy bien la pregunta que hace el contradictor de Pablo. Y es la siguiente: ¿cómo puede Dios culpar a alguno de pecado e incredulidad si el mismo Dios, ha determinado en su soberanía el destino de la persona? Bueno, entonces, ¿esta objeción de dónde proviene? La objeción proviene de no distinguir entre la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Es que la Biblia nos presenta dos voluntades de Dios: la secreta y la revelada. En la revelada, por supuesto, el hombre se le juzga cierta y correctamente su responsabilidad, ¿sí? En la primera, pues no, porque es una voluntad secreta, ¿no? Entonces, tenemos voluntad secreta y voluntad revelada de Dios. Esto lo vamos a ver con dos pasajes para que se puedan entender, dos pasajes de la Biblia: voluntad secreta y voluntad revelada, ¿sí? Esto es para poder entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, con dos pasajes de las Escrituras. Primer pasaje, Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Entonces, mira lo que nos dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mira, es muy interesante este pasaje. Hay cosas secretas que solamente son del resorte de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. ¿Sí? Solamente le pertenecen a Él. Pero las reveladas, nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Obedecerlas. Y eso es lo que nos está diciendo Deuteronomio 29, 29. Así que, por eso dice esa última parte: para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ese versículo nos muestra la voluntad secreta, pero también nos muestra la voluntad revelada. ¿Dónde encontramos la voluntad revelada de Dios? Por medio de su palabra. Porque ahí están los mandatos, ahí está lo que debemos obedecer. Eso que tú tienes allí, que es la palabra de Dios, es lo que debemos obedecer. Bueno, miremos otro ejemplo.
Lucas 22, 22. Este otro ejemplo también nos va a traer más luz con respecto a la voluntad secreta y a la voluntad revelada de Dios. Lucas 22, 22. Dice la palabra de Dios lo siguiente: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Nuevamente en Lucas 22, 22 tenemos lo siguiente: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, eso ya está determinado por Dios. ¿Sí? Ya está determinado. Pero en el segundo punto tenemos la responsabilidad del hombre. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Pero mira, uno podría decir, oye, ¿cómo así? Ya estaba determinada la forma en que iba a morir nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba determinado quién lo iba a entregar. Pero mira esas palabras donde dice, ay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, no se le quita su responsabilidad. Porque ya estaba determinado, no quiere decir que se le quite su responsabilidad. ¿Sí? Judas era completamente responsable de lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Entregar a nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra, ay de aquel hombre. ¿Sí? Ya estaba eso determinado, pero no exime la responsabilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? La soberanía de Dios y estamos viendo la responsabilidad del hombre. Una cosa no anula la otra. ¿Cuál ha sido el problema de esta doctrina? Que la gente quiere anular una con la otra. Uno dice, o Dios es soberano, o déjeme mi responsabilidad, pero no, soberanía no. ¿Sí? Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que estas dos verdades deben creerse y que son ciertas. ¿Cuáles son? Uno, Dios es completamente soberano. ¿Cuál es la otra verdad? Que nosotros somos responsables. Por ejemplo, tú estás recibiendo ahora la palabra y tú eres responsable de acatarla. Tú eres responsable ¿en qué? En obedecerla. Tú no podrás decir, ah, no, Señor, como tú ya tienes un plan, entonces yo voy a mirar a ver qué pasa conmigo y ya tú eres soberano. Quizás hoy tú predeterminaste que no le pusiera atención a la palabra. No, no es así, no es así. Cada uno de nosotros somos responsables de recibir con humildad, en temor, la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, volviendo a Romanos 9:19, el apóstol Pablo dice ahí, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Vuelvo y reitero, la pregunta, si la podemos ampliar, es decir, ¿por qué, Señor, entonces mandas a gente al infierno si ya todo está determinado? No, no es así. Hay soberanía y hay responsabilidad del hombre. Pasemos ahora al segundo punto, que es el versículo 20, que es la reprensión que hace el apóstol Pablo por la actitud de ese objetor. Versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, mira que ahora viene esa reprensión, esa exhortación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la pregunta que acabó de hacer el objetor. Porque, ¿sabes qué? El objetor se está poniendo a la misma distancia de Dios. Algo que sucede hoy en día. Muchas personas se ponen a competencia con Dios. Eso es irreverencia, eso es irrespeto. El apóstol Pablo dice, mas antes, oh hombre, le está recordando que el hombre, ¿qué es? Es creación, una criatura de Dios, más oh hombre. Comienza con la respuesta más antes, oh hombre. Y le está diciendo, ¿quién eres tú? A ver, ¿quién eres tú?
e inmediatamente recuerda pasajes del Antiguo Testamento y pone el ejemplo de ¿qué? Del barro. Barro. Entonces, la respuesta del apóstol Pablo es con vehemencia, ya que entiende que hay una pregunta irreverente. Hay una pregunta irreverente. Entonces, lo que estamos viendo es que ese objetor no entiende, no conoce quién es Dios y solo lo mira bajo su propia conveniencia. Y esto es algo muy delicado, el no conocer a Dios y pensar que uno lo conoce, ¿no? Es como si no nos viéramos en el espejo. Si una persona no se ve en el espejo de la ley, no puede ver su salvación. No la puede ver, la necesidad de que sea salvo. Necesitamos vernos en el espejo. ¿Cuál espejo? En el de la ley. ¿Y cuál ley? La ley moral. Para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Necesitamos del Señor. Mira cómo la Biblia en muchos pasajes nos describe la arrogancia del hombre. El negar que ha pecado, el creerse bueno, el creerse que porque conoce algo de Dios o lee la Biblia, ya se cree bueno. Mira solamente este pasaje, Jeremías 2, 34, 35. Jeremías 2, 34, 35. Dice la palabra de Dios: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. ¿No los hallaste en ningún delito? Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí, he aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Este pasaje en su contexto nos habla de la apostasía del pueblo. El pueblo creía que estaba bien, el pueblo creía que estaba obedeciendo los mandatos de Dios y estaba aplicando su justicia por su propia cuenta. ¿Por qué ese versículo 34 nos habla de la justicia del hombre por su propia cuenta? Porque dice, aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. O sea que estaba tomando justicia al pueblo por su propia cuenta, diciendo, este está mal, lo castigamos. Y resulta que era inocente. Además dice que no los hallaste en ningún delito. ¿Y sabes qué pensaba ese pueblo? No tengo problema con Dios. Estoy andando correctamente ante Dios. No cometo ninguna falta ante Dios. Y es más, tiene la vergüenza de decir, no he pecado. No he pecado. Por eso es que nosotros decimos la irreverencia, o el apóstol Pablo manifiesta la irreverencia de ese objetor. Cómo el barro que está contaminado con pecado se atreve a decir, ¿quién eres tú, Dios, para hacer eso? ¿Sí? Y este pasaje también nos está recordando que cómo nosotros razonamos, ¿no? ¿Cómo razona el ser humano? Dios debería salvar a todos. ¿No es cierto? Así razona el ser humano. Dios debe salvar a todos. Y cuando el ser humano dice eso, ¿debería estar incluyendo ahí a Satanás, al diablo, también salvarlo? ¿Sí ves? Todos deberían ser salvos. Bueno, y sigamos el listado que aparece en la Biblia, sin mencionar personajes históricos que han mostrado su maldad a través de los años. Por ejemplo, Dios debió salvar a Faraón, que es el ejemplo que tenemos ahí en Romanos 9, ¿debió salvarlo? Cuando tú lees allí el proceso de Faraón, te vas a dar cuenta cómo cada vez era más irreverente, orgulloso, soberbio. Se creía el más importante de toda la comarca. ¿Debería salvarlo Dios? Si es cuando tú dices, no, ¿sabes qué? Dios debió salvar a todos. Ahora, ¿Dios debió salvar a Judas? A aquel que estaba con el maestro, a aquel que estaba recibiendo la enseñanza del maestro, a aquel que recibía la misma exhortación, porque le decía
tardos de corazón, les decía el Señor a sus discípulos, tardos tal cosa. Ay, ¿por qué no creen, hombres de poca fe? El Señor los exhortaba, ¿sí ves? Los disciplinaba el Señor también. Y seguía con su corazón enfocado ¿en qué? En la codicia. Codicioso, porque vendió al Señor por unas monedas. A el Señor debía salvar. ¿Sí ves que cuando una persona dice, no, ¿sabes qué? El Señor debe salvar a todos. Somos tan ligeros en esos pensamientos, sin meditar realmente en la profundidad de la palabra de Dios. Esas personas que piensan así están teniendo una gran capa de orgullo, porque piensan que son buenos, piensan que sus pecados no dañan la relación con Dios. Y ¿sabes qué hacen esas personas? Estratifican los pecados, los estratifican. Y no ven la capa de orgullo gruesa que les invaden, no ven la maldad del hombre y por eso no pueden arrepentirse para recibir los beneficios de la salvación. Miremos lo siguiente, el ser humano piensa que la pereza no es pecado, ¿sí? Piensa que quedarse a dormir más tiempo de lo que necesita el cuerpo humano, eso no es pecado, ¿sí ves? Ay, no. El ser humano no analiza que la falta de administración es pecado. Si nosotros no administramos bien, eso es pecado y ¿sabes qué? No analiza ello. El ser humano no analiza que comprometerse a algo y no hacerlo es pecado. Y pasa eso tan a la ligera, porque para ellos el pecado es, yo no he asesinado a nadie. Si ves, estratifica los pecados. Para ellos es, yo no he violado a nadie. Y entonces no se da cuenta que cuando se compromete a algo y no lo hace, eso le es contado como pecado. Y no se ha dado cuenta que lo que hay es una gran capa de orgullo. ¿Por qué? Porque estratifica los pecados. Por eso es muy importante clamar por la misericordia de Dios, que el Señor tenga misericordia en esos corazones. Cualquier tipo de mentira es una ofensa a Dios. Si tú la quieres estratificar como mentira pequeña, blanca o piadosa, estás en un error, es una ofensa a Dios. Si tú cuando hablas de una persona chismeas, tú piensas que eso no es pecado, eso es una ofensa a Dios. Y que nosotros pensamos, como el orgullo no nos deja ver eso, ni meditamos ni analizamos ello. Bueno, ahora estamos entendiendo que Dios es soberano y que Él tiene derecho a hacer como a Él le plazca. De cobijar con misericordia a un grupo de personas y a las otras no hacer nada y dejarlos que sigan su camino. ¿Cuál es su camino? El infierno. Pasarlos por alto. Mira, todos deberíamos ir al infierno porque todos somos pecadores. Ya nos damos cuenta que el solo hecho de consentir la pereza es un pecado. Pero quizás tú hayas hablado en el transcurso de esta semana de una persona, pero te hayas dado cuenta que eso está mal y hayas clamado misericordia a Dios. ¿Y Dios qué hace? Te extiende misericordia, listo. A Él le plació extender misericordia. A Él le plació escucharte y extender misericordia sobre ti. Pero a los otros, nada. Dios es soberano. Todos deberíamos ir al infierno, pero le plació escuchar a unos. Bueno, todo esto está determinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente versículo, versículo 21, donde vamos a mirar otros pasajes del Antiguo Testamento. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, antes de ir a los pasajes del Antiguo Testamento, mira esta verdad. Hay una misma masa. Esa masa va rumbo al infierno. Es una misma masa. Pero ¿sabes qué? De esa masa Él toma unos para extender la misericordia. Y mira el ejemplo, es muy interesante, porque
Los lectores estaban acostumbrados realmente al lenguaje del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace Pablo? Ir al Antiguo Testamento o tener como referencia básicamente ¿qué? El alfarero y el barro. Eso es lo que tiene como referencia. Y toma pasajes del Antiguo Testamento. Miremos Isaías 29:16 y después vamos a mirar otro pasaje de Isaías. Dos pasajes de Isaías. Primeramente, Isaías 29:16, para mirar la diferencia de cómo observan unas personas la misericordia y cómo otras son completamente orgullosas y no piensan realmente el tema del pecado y analizan que todo está bien en su vida. Miremos. Primero, Isaías 29:16 dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? En este primer pasaje vemos realmente un pueblo lleno de orgullo, lleno de maldad. ¿Qué hace? Controvertir a Dios. Ah, ¿tú por qué eres así, Dios? Tú no eres justo, Dios. Mira, ¿sí ves? Es como si dijéramos, oye, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? Voy a ponerte un ejemplo. Es como si el arquitecto le estuviera diciendo el ladrillo, oye, ¿por qué me tocas así? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me pones así? Tú dirías, ay, ¿qué locura es eso? Pues es lo mismo que estás diciendo Isaías y es lo mismo que dice Pablo. Es algo completamente loco. ¿Sí? El arquitecto hace como quiere hacer la vía, la casa como quiera hacer. Para eso es arquitecto. Y el que no sabe, ¿cómo le va a decir, no es que me hace así? Si no sabe, no lo sabe. Es lo mismo que se está hablando allí en este pasaje de Isaías, ¿no? Vuestra perversidad, una persona que no reconoce su estado y que en vez de mostrar humildad y misericordia, empieza a generar controversia. Yo creo que tú ya has tenido la oportunidad de encontrarte o de mirar en redes sociales esas personas que les encanta controvertir todo. Y en la palabra de Dios son los primeros ahí para generar controversia. ¿Cierto? Pero esas personas no se dan cuenta de la capa de orgullo que tienen. Entonces, este pasaje de Isaías nos recuerda la distancia que hay entre el hombre frente a Dios. Dios, hay una gran distancia. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos al principio, la trascendencia. Dios y el barro. Dios y el barro. Y vuelvo y reitero, de ese mismo barro toma unos para misericordia. ¿Lo debería tomar? No. ¿Por qué lo hace? Porque a Él le plació. A Él le plació. ¿Sí ves? A Él le plació escucharte. Por decirlo de esta manera, vuelvo y reitero, todo ya está determinado. Todo ya está determinado. Ahora miremos otra actitud. Mira la actitud tan diferente de Isaías 64:8. ¿Qué actitud tan diferente? Nuevamente poniendo el ejemplo del barro. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Una actitud de humildad, una actitud de disposición. ¿Por qué está diciendo? Tú eres nuestro Padre. ¿Sabes qué, Señor? Nosotros somos barro. ¿Qué diferencia? ¿Sí ves? Mira, mientras que vemos en Isaías 29:16, un pueblo orgulloso que no admite su pecado, un pueblo que piensa que todo anda bien. ¿Qué estamos viendo ahora en Isaías 64? Diciendo, sí, Señor, somos pecadores. Señor, necesitamos tu misericordia. Esa es la actitud. En vez de generar debates, controversias, tantas cosas,
¿Qué deberíamos pedir todos? Misericordia. Eso es, pero ¿por qué nos cuesta? Porque pensamos que no hemos pecado. Porque pensamos que ese pecadito es así de pequeñito, que nada. ¿Sí? Pensamos que no hemos deshonrado a los padres, pensamos que no le hacemos daño a nadie, y cuando nos dan oportunidad antes le ofrecemos un mercadito al necesitado, y por eso estamos bien. Cuando nuestro corazón sigue inclinado al mal, cuando revisamos, hemos deshonrado a nuestros padres de una forma infame, porque así es. Porque si decimos, no, era cuando yo era adolescente que no quería sujetarme a mis papás, era cuando yo tenía 16, 15 años, no, eso era. No, aún ellos estando ya adultos y nosotros ya viviendo en otros lugares, si nosotros repasamos nuestros recuerdos, por supuesto que lo hemos deshonrado a nuestros padres. ¿Sí ves? ¿Buenos somos? No. ¿Qué tenemos que clamar? Misericordia. Misericordia. ¿Sí? Porque esa es la verdad. Pero no faltará aquel que dijera, no, sí, yo fui un poquito regular con mis papás, pero ahora si ves, les apoyo, les doy dinero, comparten conmigo, antes yo le estoy pagando el techo, ¿no? Habrá alguno de esos que todavía dirán así, ¿no? Y que solamente se enfocarán en lo material, olvidando lo espiritual. Pero habrá de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas no reconocen todavía su estado espiritual y piensan que son personas buenas y que Dios tiene favor sobre ellos para ir al cielo. Pero si tú miras el recorrido, tú dices, no, yo le he faltado a mi papá, le he faltado a mi mamá. Bueno, los que tienen a sus papás vivos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y los que ya fallecieron, pues solamente tú analiza el panorama a ver si realmente los honraste en vida. Por eso están las lágrimas cuando vienen los entierros, ¿no? Porque la conciencia acusa a las personas, nos acusa. Y uno dice, ay, si estuviera en vida y si le daría esto, ay, si estuviera en vida y si le daría esto, ay, si estuviera en vida, ay, ¿qué? Si ya murió. ¿Sí ves? ¿Y somos buenos? Bueno solamente es uno, el Señor. Sigamos entonces adelante después de ver estos pasajes donde se está hablando de la figura del barro y la figura del alfarero. Lógicamente el alfarero es Dios, el barro somos nosotros, el alfarero es Dios, el barro, ahí Dios va dando la forma, ¿no? Entonces, volvamos a tomar el ejemplo del alfarero. Entonces el barro diciéndole al alfarero, oye, ¿por qué me haces así? Oye, ¿por qué tal cosa? Si es el alfarero el que tiene la potestad de hacerlo. Y si el alfarero toma de esa misma masa de arcilla una vasija para honra y otra para deshonra, pues es el alfarero. Dios tiene el derecho de escoger dentro de esa masa seres humanos que por su propia culpa se han precipitado en el foso de la miseria, y algunos para vida eterna y dejar que otros permanezcan en el abismo de la ruina. Pasemos ahora al otro bloque, versículos 22 al 24, donde vamos a ver la última parte, el propósito de Dios en la manifestación de su ira y de su misericordia. El propósito de Dios en la manifestación de su ira y su misericordia. Versículos 22 al 24, pero pues estaremos leyendo o estaremos desglosando los versículos uno por uno, pero leemos del 22 al 24, el bloque completo. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 22, nos está hablando de los vasos de ira preparados para la destrucción.
Dios está mostrando ahí su poder. Y esto lo vemos cuando nosotros tomamos el contexto y recordemos que se está haciendo referencia a Faraón. Recordemos que Pablo ha hecho referencia a Faraón. Y cómo precisamente Dios pudo haber manifestado su ira de inmediato. Recordemos un poco la historia de Faraón, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Dios llama a Moisés y le encarga algo especial a Moisés. Dile por favor a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adoren. No era para que fiestas, rumba y para que siguiéramos en vida de pecado. No, mira el propósito. Si Dios te llama es para que le adores. ¿Más? Para que le adores, y ahora que tiene la Biblia, para que le adores como debe ser, no como tú te imaginas o como tú quieres. ¿Sí es? Por eso encontramos que Él da normas, da leyes, da mandatos allí en el Antiguo Testamento, para que le adoren como debe ser. ¿Cómo hacía el hombre sin Dios en la antigüedad? Adoraba lo que le parecía. Veía algo caminando y decía, eso es Dios, vamos a adorar a este Dios. Si es, el hombre siempre está inclinado a adorar como le parece, y si ve algo caminando, vamos a adorarlo. Si ve que sale el sol y la luna y dice, esos son dioses, vamos a adorarlo. Pero cuando tenemos la revelación de la palabra decimos, no, eso no es Dios, eso es la creación de Dios, y ahora tenemos que adorarle como debe ser. Entonces, ¿qué ocurre? Moisés se va a presentar ante Faraón, y Moisés va con su hermano Aarón, pero ¿qué hace Faraón? Dice, no, pues aquí tengo estos siervos, estos sirvientes, pues ¿cómo los voy a dejar ir? Porque si los dejo ir, ¿quién va a hacer el trabajo de estos? Que son esclavos. No los voy a dejar ir. Entonces Dios manifiesta allí su poder como con señales. ¿Cuáles señales? Con prodigios, las plagas. Y entonces uno diría, oye, Dios, ¿no es cierto? Faraón nos respondió, viene la primera plaga. Dios, ¿por qué esperas? ¿Otra plaga? No. Dios, consume ya, Faraón, consúmelo ya. Pero, ¿sabes qué nos dice la palabra? Soportó con mucha paciencia a esos vasos de ira, preparados para ir ¿a dónde? Al infierno. Faraón, infierno. Sí, muy claro, Faraón, infierno. ¿Por qué? Porque aún viendo la gloria de Dios, viendo el poder de Dios, viendo las señales de Dios, no se arrepintió. ¿Es Faraón completamente responsable? Por supuesto que sí, porque vio lo que también vieron los otros. Vio también. ¿Y sabes qué hacía? Su corazón se ponía más duro. ¿Y sabes qué hizo Dios? Voy a endurecer más este corazón, para que no vea, para que no oiga, para que no se arrepienta, porque su corazón está duro. Lo endureció más. ¿Sí? ¿Por qué el corazón estaba duro? Porque todos nacemos en pecado, todos nacemos con el corazón de piedra, todos. O sea que ese corazón ya estaba duro. Pero ¿qué hizo Dios? Lo endureció más. Y entre más se endurece, más la gloria de Dios se ve. Esto es increíble, ¿no? Si ves, uno dice, ¿cómo así? Pero entre más se endurece, más se ve la gloria de Dios. Por eso el pasaje nos está hablando de que esos vasos de ira, vasos de destrucción, soporta a Dios con mucha paciencia. ¿No creerías que es el mismo caso de Judas, el traidor? Judas escogido por nuestro Señor. Entonces, ¿qué tiene Judas? Tiene compañía con el Señor, tiene instrucción del Señor, tiene exhortación del Señor. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, no podéis amar a dos señores? Es como si en la iglesia, ¿no es cierto? Se entrega el mensaje y unos pendientes de lo que van a cocinar hoy, otros pendientes de lo que va a pasar en la semana, pendientes del trabajo, pendientes de lo que van a comprar en la semana. Y no se dieron cuenta que se dijo esa palabra, pero esa palabra se dijo, no podéis amar a dos señores. Judas, ¿dónde estaba? Pues estaba con el maestro, pero no le interesaba eso, porque su corazón era codicioso. ¿Sí ves?
¿Cuántas veces no se habló de eso? ¿Cuántas veces nuestro Señor no habló del orgullo espiritual? ¿Y Judas dónde estaba? ¿Sí ves? ¿Dónde estaba? ¿Judas es completamente responsable? Claro que sí. ¿Dios es soberano? Por supuesto que sí. Dos verdades que están en la palabra. Dos verdades que están en la Biblia. Y a Faraón le pusieron 10 plagas, no una, 2, 3, 10 plagas. ¿Sí? Y a la final, ¿cómo terminó? En destrucción. Faraón vio el poder, pero no se arrepintió, porque él quería seguir compitiendo con Dios. Bueno, qué tan difícil es para muchas personas que caminan en la idolatría y en el orgullo reconocer el pecado. Qué tan difícil es. Faraón no reconocía el pecado y por el contrario se endurecía. Y por ello su destino es el infierno. ¿Es Dios injusto? Como dice el apóstol Pablo, dice que no. En ninguna manera. En ninguna manera. Bueno, pasemos al versículo 23, Romanos 9, 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Él preparó de antemano a sus escogidos, sus llamados, sus predestinados. Y mira que ahí también hay paciencia, ¿no? Porque mira que va conectada ahí, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Ahí también va incluida la paciencia. Las mostró para con los vasos de misericordia. O sea que, aun siendo malos, Dios mostró misericordia y los salvó. Aun siendo malos. Mira esa paciencia del Señor, también incluida en el campo de la salvación. Pero también vemos el poder soberano de Dios, donde Él preparó de antemano para la gloria del Señor. Entonces, estamos viendo vasos de ira y estamos viendo vasos de misericordia. Estamos viendo que de una misma masa, el Señor está esa masa y entonces a uno les aplica misericordia y a los otros los deja que se vayan así. Y su corazón cada vez más duro, más entenebrecido, más de piedra, y piensan algunos que están bien. Y la conclusión que tiene Pablo en el versículo 24 es, tanto judíos como a gentiles, Dios ha llamado ahí. Dios ha llamado a tanto judíos, algunos, a misericordia, algunos, como también a gentiles. ¿Sí? Una vez más recordemos, no todos los judíos son salvos, pero de allí hay unos salvos. ¿Que merecían? No lo merecían. Ahora de los gentiles, no todos los gentiles son salvos. Algunos a los cuales se les extendió la misericordia. Y eso ha sucedido desde que comenzó el calendario de este mundo. ¿Sí? Y el Señor lo que está pasando ahora es que sigue llamando a sus escogidos. A los otros, ahí están. Los pasó por alto y van rumbo al infierno. Y eso ha pasado de generación en generación. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Miremos puntos de aplicación. Puntos de aplicación. Este pasaje nos debería a descansar en el plan perfecto de salvación de Dios. ¿Sí? A descansar en él. Porque lo hemos dicho en los domingos anteriores, no te corresponde a ti o a mí empezar a decir, ay, ¿será que yo soy escogido? No, ya sabes lo que tú tienes que hacer, clama misericordia y listo. Pero es que hay unos que se creen más sabios, ¿no? Voy a mirar si yo soy escogido, si tú eres escogida, si... No, ¿acaso tú te crees más que los demás? ¿Crees que eres más importante que los demás? ¿Crees que porque puedas tener más recursos o un mejor trabajo que la otra persona que tienes a tu lado, eres más que tu hermano que tienes a tu lado?
¿Sí es cómo es el orgullo espiritual? El mundo nos prepara todo, ¿no? Yo tengo mejor trabajo. Y te das cuenta que el hermanito que está a tu lado, pues escasitamente vende dulces en la calle. Y tú eres de corbata, entonces tú te crees más. No, qué error tan grande. ¿Sí ves? Ese de corbata como el de los dulces, misericordia, ambos, igual, somos iguales. Que el mundo nos estratifique será otro cuento. En la iglesia y fuera de la iglesia todos somos hermanos y somos iguales. Somos iguales. Ahí te das cuenta el tema del orgullo espiritual, el tema. Muchos quieren hacer un poco de grados y posgrados y maestrías solamente para obtener poder. Ahí está el tema. Y no estoy diciendo que es malo hacer eso, no, nada de eso. Pero si tú lo haces con un corazón torcido, qué grave eso. Ahora, si tú lo haces bajo el mandato de Dios, pues gloria a Dios porque Dios te permite ello, ¿no? Pero un corazón torcido va a ver a los demás por encima. Él se va a creer superior. ¿Sí? Y lo que nosotros debemos clamar es misericordia. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Descansar en el plan soberano de Dios. Si estamos acá, clamemos misericordia, por algo estamos acá. Dios ha permitido que estemos hoy acá, clamemos misericordia de Dios, punto. O tú vas a empezar, no, es que yo no he pecado tanto, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, es que yo me porto bien. Si comienzas así, ya comenzamos mal. Entonces, descansemos en el plan perfecto de salvación de Dios, descansemos. Segundo punto aplicativo, sin duda este pasaje nos llama al arrepentimiento. Este pasaje nos llama al arrepentimiento. Aquellos que siguen soberbios, altivos, nuestra oración es que Dios los ilumine para que puedan ver su pecado y puedan arrepentirse, que este es el punto, el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados, ver el pecado como es pecado. La pereza es pecado, el hablar mal de una persona es pecado. El decir una mentira como tú la estratifiques es pecado. ¿Sí? El ser incumplido, por supuesto, porque uno se compromete a algo y no lo hace, eso es pecado. Yo me comprometí a llegar a tal hora, no lo hago, eso es pecado, verlo así. Pero hasta que tú no veas el pecado como algo que aborrece Dios, tu vida realmente no va a tener transformaciones, cambios. ¿Por qué? Porque pensamos que eso no es pecado. ¿O sabes qué? Eso es algo muy pequeño ante Dios. Es una ofensa a Dios, es muy pequeñito. Pero si yo mato a alguien, es una ofensa a Dios súper grande. Entonces por eso yo no mato. Pero, pues digo mentiras igual. Mentiroso va para el infierno si no se arrepiente. Asesino va para el infierno si no se arrepiente. Y mira esta reflexión. Muchos que asesinaron estarán en el cielo. Y muchos mentirosos, de esos que piensan que son mentiras piadosas, estarán en el infierno. Porque ese asesino se arrepintió, me refiero, ¿no? Y ese mentiroso no se arrepintió porque pensó que eso era una mentira piadosa. Entonces por eso digo que ese asesino estará en el cielo. ¿Qué cosas, no? Y ahí es cuando dice la gente, ay sí, Dios es injusto. ¿Injusto? Si teniendo la posibilidad de arrepentirse no lo hace, viendo, exhortándole, leyendo la palabra, no lo hace. Bueno. Tercer punto de aplicación. Este pasaje nos debe traer también un mayor entendimiento de la soberanía y responsabilidad del hombre. Soberanía y responsabilidad del hombre. Debemos crecer en ese entendimiento de la soberanía de Dios. Y estos pasajes
traen ese crecimiento, traen para que tú sigas estudiando sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad. No solamente el pasaje de Deuteronomio 29 y el de Lucas, sino sigas viendo cómo Dios es soberano en muchos pasajes y cómo Dios es responsable. Y no te pongas a pelear con Dios, porque ¿sabes qué? Hay muchas personas que pelean con Dios. ¿No has escuchado esa frase? Oye, ¿por qué estás peleado con Dios? Y entonces dices, sí, es que yo estoy peleado con Dios. Imagínate eso. Eso es irreverencia, eso es irrespeto. ¿Qué tal uno decir eso, no? Yo estoy peleado con Dios, por eso, no, es que mira lo que hizo Dios, no, tal cosa, no. Mucha gente se pelea con Dios porque le ha orado a Dios por un trabajo y no se lo da y dice, no. Imagínate esas personas, si es tanto orgullo que hay. No es que yo le he pedido esto a Dios y Dios no me lo ha dado. No, ¿cómo así? No. Yo estoy peleado con Dios. Cuando esa persona no se da cuenta que el problema es uno mismo, el problema es el hombre. Si hemos dicho eso y no nos hemos arrepentido, ¿qué debemos hacer? Pues arrepentirnos, porque ya nos damos cuenta que Dios es soberano, trascendente. ¿Y nosotros qué somos? Isaías 64, barro. ¿Y cómo voy a decir que estoy peleado con Dios porque no me dio esto? ¿Cómo lo voy a decir yo? Es que yo quería esto, yo quería esta casa, yo quería este trabajo, yo quería esto y Dios no me lo dio y por eso ahora no. Ya he dejado de leer la Biblia porque no. Tu corazón estaba en otro lado, o ese corazón ha estado en otro lado. Esas son palabras necias, por lo cual hay que pedir perdón. Así que estos 3 puntos de aplicación, quiera el Señor que tengamos luz para poderlos tener presentes en nuestra vida y podamos seguir hablando de estas verdades. No luches con estas verdades, soberanía y responsabilidad. No luches. Yo lo decía en el estudio bíblico, ¿qué hacen las personas? No. Uno se inclina solamente, Dios es soberano, llevad en su responsabilidad. ¿Sí ves? Como Dios es soberano, entonces ya no tengo que predicar, compartir la palabra, dar testimonio, porque Dios va a salvar al quien quiera. Entonces yo, no, por favor. Y hay otros entonces que solamente es la responsabilidad de ellos, ¿no? Eso hacen y no descansan en la soberanía de Dios, ¿no? ¿Tú qué tienes que hacer? Las dos verdades, las dos. Ve de la mano de la soberanía de Dios y ve de la mano de la responsabilidad del hombre. Voy a ponerte otro ejemplo para que me entiendas ello. Y un ejemplo muy actual, finalizando esta aplicación. El tema del virus, de la pandemia. Entonces, como Dios es soberano, Dios me cuida y Dios me guarda. Entonces, no me lavo las manos, no utilizo el tapabocas. ¿Ves? Entonces, ese se hace el extremo. ¿Qué debería hacer una persona? Confiar en Dios y se pone su tapabocas. Eso es lo que debería hacer, ¿sí ves? Pero confiando en Dios. Porque el otro extremo es qué miedo. Yo no puedo ni salir. ¿Sí ves? Ese extremo, desconfianza de Dios, qué miedo. Ese es el otro extremo, ¿sí ves? Y el otro extremo es yo salgo sin tapabocas. Allá le dicen, no, ese tiene coronavirus. Venga, le voy a dar la mano. Porque yo sé que Dios es soberano y no me va a dar coronavirus. ¿Sí ves? Ninguna enfermedad me toca. Y entonces, ¿de qué se va a morir? De alguna enfermedad uno se tiene que morir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿O no? ¿O es que ya no te vas a morir? Para que vayamos al cielo tenemos que morir. ¿Sí ves esas verdades tan mal enseñadas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios es soberano, pero yo soy responsable y me pongo mi tapabocas. Y si me dio aún con el tapabocas, porque a muchos les ha dado con tapabocas, ¿sí? Descansar en la soberanía de Dios. Porque a muchos con tapabocas les ha dado. Entonces ya no lo voy a utilizar. No, utilízalo. Esa es soberanía, ¿sí? En un ejemplo muy básico, soberanía y responsabilidad del hombre. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Cristianos que no salen ni a la puerta. Cristianos que no se congregan, porque qué miedo, solamente ven las noticias y no ven las noticias de la Biblia, solamente las noticias de hombres, pero las noticias de la Biblia no.
Y le creen es a las noticias de hombres, a las noticias de la Biblia, no creer. No, ¿sí es? Pero con esto estoy diciendo que uno tiene que ser responsable, ¿sí? Entonces, mi tapabocas, mi lavado de manos, mi higiene personal, todo eso. Y confiando en Dios. Y si me dio, confío en Dios. Si me tocó este día porque Dios me llamó, ¿qué debo estar? Listo. Listo, y empieza la gente a hacer conjeturas. Es que si no hubiese salido, es que si no se hubiera puesto el tapabocas, todo conjetura, pues ya murió, ya qué, más bien que se haya arrepentido, porque si no, qué grave es esto. Si es todo es, el mundo solamente nos quiere meter ¿qué? Que cada vez estemos más lejos de Dios, más lejos de Dios. Por eso es muy importante la iglesia, porque en la iglesia te exhorta, te anima, para decir, ojo, pilas, es que le estás creyendo más a las noticias del mundo que a la de la Biblia. Pero si dejas de venir, pues le vas a creer más a las noticias del mundo que la de la Biblia. Y vuelvo y digo, soberanía, responsabilidad. Hay que creer las dos. Descanso en el Señor, pero me pongo mi tapabocas. Un ejemplo que nos sirve para ilustrar algo que es muy grande, ¿no? Imagínate estos ejemplos tan sencillos y a veces irreverentes, se podría decir. Porque explicar la soberanía de Dios es algo muy grande. Que Dios me perdone, porque imagínate ejemplos, pero es para que tú puedas tener una referencia. Imagínate hablar del Dios Todopoderoso, grande, eso es temor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.